¿Te pasó de sorprenderte al abrir un libro porque emerge algún elemento? ¿Conoces los escenarios que se crean al solo abrir una página? ¿Te gustaría agregar esos mecanismos mágicos en tus scrapbooks o tarjetas? En este podcast vamos a hablar sobre los pop-ups y su uso en el scrapbooking. Bienvenidas y bienvenidos a Apología del Scrapbooking, un podcast donde hablamos sobre el apasionante mundo de la preservación y documentación de recuerdos a través del scrapbooking. Si te fascina la fotografía y los papelitos, como a mí, acá hay un lugar para vos. En este podcast vamos a recorrer muchas historias, técnicas y perspectivas sobre scrapbooking, para que puedas enamorarte de esta técnica y hacer apología de esto conmigo. Suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Soy Natalia Rodríguez Cámara, de Mandarín Scrap, y te invito a que compartamos este momento. En el capítulo de hoy de Apología del Scrapbooking vamos a hablar de pop-ups. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Apología del Scrapbooking. En este episodio número 10 de nuestro podcast vamos a explorar a fondo qué son los pop-ups, su muy interesante historia dentro del mundo del papel y por qué vamos a incitarlas y a recomendarles que usen los sistemas pop-ups, que los incorporen en sus proyectos, que realmente vale la pena. Así que por fin llegamos a este episodio. Yo ya saben ustedes que soy muy fanática de los pop-ups, así que diría que puede que sean mi segundo amor después del scrap. Espero que disfruten de este episodio, que liberen su mente de la premisa es muy complicado y encuentren algún pop-up que quieran hacer para empezar, porque realmente hay de muchos niveles de dificultad y agregan un montón a los proyectos de scrapbooking. Así que espero convencerlas. Empecemos por el principio, que son los pop-up. Dentro del scrapbooking, el pop-up es una técnica que consiste en añadir elementos tridimensionales que se levantan al abrir una página y crean efectos visuales muy llamativos. El término pop-up significa estallidos o explosiones hacia arriba y son unas pequeñas ingenierías de papel que pueden variar desde pestañas que se abren o solapas, lengüetas que se abren, hasta complejas escenas que emergen y crean un efecto visual tridimensional y muy dinámico. Los pop-up no solamente capturan la atención, también invitan a los espectadores a interactuar con las creaciones. Son proyectos en sí mismos, pero también se pueden incorporar y aplicar a proyectos de scrap como álbumes, tarjetas, journals, layout, en fin, a donde quieras podés incorporar algún elemento pop-up. La historia de los pop-ups. Ahora sí vamos a hablar de la historia de los pop-ups. Vamos a viajar en el tiempo para conocer esta muy fascinante historia de los sistemas pop-up. Y nos vamos a remontar a la Edad Media, cuando estos libros se crearon para ayudar a entender los fenómenos naturales y religiosos. Por ejemplo, el libro llamado Volvelle, hecho a mano en 1250 por un monje, tenía círculos giratorios que mostraban la relación entre las estaciones, las fases de la luna y las fiestas religiosas. Otro ejemplo muy impresionante es el libro del ocultista, poeta y filósofo Ramón Lull, nacido en 1230. Este no era un libro cualquiera, sino que era una especie de máquina de lógica con círculos rotativos que permitían hacer preguntas filosóficas sobre la virtud, el bien y el mal. Con un número finito de combinaciones se podía inferir las respuestas correctas e incorrectas a esas preguntas. Ya en el final de la Edad Media y en el inicio del Renacimiento, los manuales de astronomía y medicina adoptaron también estas técnicas. Por ejemplo, el Calendarium de Johannes Regiomontanus
de 1946 y el manual de anatomía Catroptum Microscomicum de Johann Remling de 1616, que usaba pliegues y texturas para describir cosas como las fases de la luna y los cuerpos abiertos en disección. En el siglo XVIII, el editor inglés John Newsbury comenzó a publicar fábulas para niños con formatos pop-up. Estos libros móviles se volvieron muy populares entre las clases altas de Inglaterra y Francia. Luego, en el siglo XIX, con la modernización de las imprentas y las nuevas técnicas de plegado, los libros pop-up se convirtieron en objetos muy sofisticados de información, entretenimiento e incluso decoración. Un ejemplo muy conocido es Le Grand Cirque International, publicado en 1887, que ofrecía un escenario tridimensional que se desplegaba y mostraba como si fuera la carpa del circo. Durante la era victoriana, los libros pop-up se volvieron también muy populares con los niños y hubieron grandes innovadores como Robert Sawyer y Dean Anson. Crearon libros con elementos móviles que le añadían una dimensión interactiva a la lectura. Ya en el siglo XX, la tecnología de los libros pop-up se perfeccionó con artistas como Lothar Meigendorfer, quien introdujo mecanismos mucho más complejos y sofisticados a los libros. En 1932, la editorial estadounidense Blue Ribbon Books registró el término pop-up y durante décadas fue la única que comercializó estos libros. Gracias a la alianza que tenía con Walt Disney, se crearon los famosos libros pop-up de Mickey, Minnie y compañía. Durante la década de 1950, las tarjetas de felicitación con elementos pop-up se hicieron muy populares y estas tarjetas le añadían, por supuesto, ese elemento sorpresa y diversión a los mensajes personales. ¿Por qué y para qué hacer pop-ups? Como una muy fanática de los pop-up. Y bueno, por supuesto, siendo apología del scrapbooking, les voy a hablar de por qué hacer pop-up y por supuesto de que tiene que ver con lo que yo considero que es lo que le agrega el pop-up al proyecto de scrap. Así que acá les voy a dejar 3 motivos irrefutables para que hagan pop-up. El primer motivo, porque genera un efecto sorpresa a los destinatarios, lo que lo vuelve una manera excelente de despertar emociones y alegría, creando un vínculo entre el creador y el receptor, lo que hace que tus proyectos sean más atractivos y llamativos, capturando la atención de cualquiera que los ve. En segundo lugar, la posibilidad de agregar tridimensionalidad, profundidad y dinamismo en las páginas es muy transformadora, ya que se puede crear una experiencia muy inolvidable para quien lo recibe, para quien interactúa con el objeto. Los elementos pop-up pueden ser utilizados para añadir interés a cada página del scrapbook, destacando también sirve para destacar elementos más importantes de otros que no tienen tanta trascendencia, ¿sí? Ayuda a crear esa narrativa visual que vamos a armar en un scrapbook. Y finalmente, hacer los pop-ups aumenta la interacción del espectador con tu proyecto. Lo invita a explorar y a descubrir. Esto ayuda a contar las historias que estamos contando a través de los scrapbooks de una forma mucho más dinámica y envolvente. Y lleva al espectador a través de una experiencia visual y táctil. O sea, es una experiencia, como decía antes, envolvente. En resumen, cualquier proyecto de scrapbooking se transforma en un pequeño universo lleno de magia cuando se incorpora una técnica de pop-up. Solo hay que dejarse llevar por la imaginación y permitir que los elementos tridimensionales cobren vida en cada página. Recomendaciones para hacer los proyectos con pop-up. Les voy a dejar como siempre 4 tips para empezar a hacer pop-up y animarse a agregar esa magia en los proyectos. He escuchado muchísimas veces a alumnas de los talleres o scraperas decir: no, es muy complicado, hay que tener muchas cosas en cuenta, o son muy difíciles, hay que cortar demasiadas piezas. Así que estas son mis recomendaciones
para empezar a hacer pop-ups, o para quienes han dejado algunos pop-ups ahí a medio camino y no los quisieron armar porque les parecieron complicados. Bueno, estas son recomendaciones para empezar. El primer tip que les voy a dar es que empiecen con estructuras simples. No está bueno complicarse al principio. O sea, mi recomendación es que arranquen con los pop-up que llevan una sola pieza de mecanismo, digamos. Casi todos los pop-ups se componen con una pieza que es la que se muestra y una pieza que es un mecanismo que es el que genera el movimiento. Mi recomendación es que empiecen con esos pop-up que tienen una sola pieza detrás que va a generar el mecanismo. Esto les va a permitir entender mucho mejor cómo funcionan estos mecanismos sin volverse locas y, por supuesto, también les va a permitir ir creciendo, ir acrecentando el nivel de dificultad. Mi tip número 2 es crear moldes con anotaciones, o sea, crearse una guía con cada pop-up que hagan. Hacer una muestra y anotar todas las medidas en la muestra y todos los detalles importantes para tener en cuenta para que el mecanismo funcione bien. Eso es fundamental. Eso hace como un cuaderno, es una especie de cuaderno de recetas para pop-ups. Los va a ayudar un montón a recordar cómo se pega cada parte y también les va a permitir tener un registro real, digamos, táctil, o sea, una muestra de cómo el mecanismo debe funcionar y cómo hacer que funcione bien. El tercer tip es usar papel de más de 200 gramos para todas las estructuras pop-up. Esto es fundamental. Yo veo muchas veces fallar los mecanismos pop-up porque usan papeles de menor gramaje y eso hace que el papel se dobla, porque obviamente los mecanismos pop-up están haciendo trabajar el papel de una determinada forma donde hay una fuerza y una resistencia. Entonces, ¿qué pasa con el papel fino? Se termina doblando y se generan pliegos que arruinan el movimiento, ¿sí? O se despegan o se rompen. Entonces, mi recomendación, mi tip número 3 es usar un papel de buen gramaje que les va a garantizar que el papel, que su pop-up o las piezas del pop-up no se doblen y no se arruine por eso el movimiento y que el peso del papel termine resistiendo al pegamento, por ejemplo. El tip número 4 es que practiquen los cortes y los pliegues. Esto es fundamental. El éxito de un pop-up está en la precisión de los cortes y los pliegues. Así que mi recomendación es usar herramientas adecuadas como cuchillas bien afiladas, reglas metálicas para guiar los cortes, siempre usar la misma regla para todas las piezas que voy a cortar para que no haya diferencias en las medidas, porque el éxito del pop-up está en las medidas, en la medida de los pliegues y en la medida de la pieza. Así que eso hace que cuando yo fallo en el pliego por 1 milímetro, quizás la pieza no se mueve. Entonces es muy importante. Y una cosa acá, un tip más dentro del tip: si una pieza les sale mal cortada o cruzaron mal el pliegue, háganla de nuevo. No reciclen la pieza que va hacer el movimiento. No la reciclen porque ese pliego ya marcó la fibra del papel y es probable que termine cediendo el papel en ese pliego y arruinando la pieza. Los pop-up van a agregar, por supuesto, como ya dije antes, un efecto visual único. Ya saben que yo amo los pop-up y que he dedicado mucho, pero mucho tiempo a crearlos y a incorporarlos en mis cursos. Por eso quiero incentivarlas a intentarlo. Muchas veces, como ya les dije antes, me topo con personas que prefieren no intentarlo. Así que todas estas recomendaciones son para que lo intenten. Así que espero que les sirvan y que las apliquen. Bien, llegamos a los sistemas pop-up en Scrapbooking. Antes de entrar de lleno en los tipos de mecanismos que podemos conseguir dentro de los pop-up, voy a hacer una pequeña diferenciación entre 3 términos o sistemas que se confunden con frecuencia. Dentro de los sistemas pop-up están también los sistemas interactivos y los sistemas 3D. Los sistemas pop-up se refieren a los elementos que se despliegan y sobresalen al abrir una página, creando un efecto tridimensional
Los sistemas interactivos en scrapbooking incluyen mecanismos que permiten que el espectador interactúe con los elementos de las páginas, como lengüetas, ruedas giratorias, partes móviles, pero estos sistemas dependen de la intervención del espectador. Por definirlo de alguna manera, no se generan por sí solos como algo inesperado, como el pop-up básico, ¿sí? Fomentan la exploración y el descubrimiento, pero sí necesitan que la persona tire o active de alguna manera un mecanismo en forma consciente. Finalmente están los sistemas 3D, que también están dentro de los pop-up, igual que los interactivos, pero estos, a diferencia de los otros, generan como si fuera un volumen o una dimensión o el efecto de algún elemento dentro de la pieza, como si fuera un elemento 3D. O sea, crea esas estructuras elevadas o formas o escenas complejas que por supuesto también capturan la atención, generan eso. Y sí, estos se activan en forma automática. Yo abro una hoja y de repente tengo un escenario. Los mecanismos 3D son así activados como un pop-up. Ahora sí vamos a sumergirnos en los diferentes tipos de sistemas pop-up que podemos incorporar a nuestras creaciones y voy a mencionarles solamente 10, pero son miles, un montón, o sea, miles, no tienen una cuantificación. Así que esta mención es solamente a tono introductorio para que busquen estos mecanismos y se animen a empezar con estos. El primero que les voy a mencionar es el pop-up de corte básico, que es un sistema súper sencillo, ideal para principiantes. Consiste en hacer 2 cortes paralelos en una hoja y doblar hacia afuera la sección cortada, o sea, queda un pliego hacia afuera del pliego general, y eso hace que al abrir la tarjeta genera una pieza elevada dentro de la tarjeta o dentro de la hoja del scrapbook, ¿sí? Es un efecto tridimensional básico. La segunda es la pop-up de lengüeta, que este sistema hace que cuando se dobla o al hacer un movimiento con la hoja, o sea, abrirla o doblarla, hay un elemento con forma de lengüeta que sobresale de la página. Esto es excelente para agregar esos pequeños elementos, figuras o mensajes que queremos que sobresalgan. El tercero es el pop-up de caja, que es una figura 3D, o sea, una figura tridimensional, que también consiste en 2 piezas plegadas que cuando se abren, se abre la tarjeta o la hoja, se genera una caja cuadrada con efecto tridimensional, o sea, se forma una pequeña caja, una pequeña caja en el medio de la pieza. Esto es ideal para agregar esos pequeños como detalles o mensajes que van a generar, por supuesto, un impacto visual muy fuerte. Pero, por supuesto, yo estoy hablando del sistema, se llama caja, pero se pueden crear muchas cosas con ese sistema, ¿no? No es el elemento caja, sino que tiene esa forma de cubo. El quinto pop-up del que les voy a hablar es el pop-up de plataforma o de escenarios, que es un modo combinado con 3D. Este sistema incluye como una plataforma que se eleva al abrir la hoja y permite colocar varios elementos encima, y es muy útil para crear estos como escenarios o escenitas complejas con varios componentes. En el sexto lugar tengo el pop-up de rotación, que utiliza mecanismos giratorios que permiten que los elementos giren al abrir la página. Este tipo de pop-up es súper llamativo y añade un nivel extra de interactividad. El séptimo pop-up es el pop-up de cascada, que consiste en múltiples capas de papel que se despliegan en forma de cascada cuando se abre una página. También puede crearse con mecanismos de apertura interactiva con un tirador. Esa es la versión más común, la que más se usa. En el octavo lugar tenemos el pop-up de torre, que crea una pieza con una figura de torre, vamos a decir. Como ya les dije antes, esto hace esta referencia
es en relación al movimiento y a la pieza, no específicamente a que estemos creando una torre, ¿sí? También se eleva al abrir la página y tiene como 3 capas plegadas hacia adentro. Este tipo de pop-up es muy lindo para agregar altura, es ya un nivel bastante más complejo, pero es muy interesante porque se pueden lograr cosas muy lindas con este tipo de pop-up. El noveno pop-up es el pop-up de escalera, que utiliza pliegues y cortes para crear una estructura como de escalera que se va desplegando al abrir la página. Y el último pop-up, que es el pop-up de movimientos simultáneos, que es una pieza, este pop-up es interactivo. Cuando yo tiro una pieza, al mismo tiempo repercute del lado contrario otra pieza. Por ejemplo, la tarjeta que se desliza con un nylon. Concluyendo, los pop-up en el scrapbooking son una forma súper creativa y divertida de agregar dimensión, sorpresa y alegría a tus proyectos. Experimentar con esta técnica te va a permitir explorar nuevas posibilidades y mejorar tu paciencia y tu técnica. Los pop-up tienen mucha historia en el mundo del arte y ahora podés encontrar muchísimos tutoriales, cursos que te van a permitir incorporar todas estas creaciones en el scrapbooking. Y si estás empezando y te sentís un poco desorientada con este tema, te cuento que en Mandarin Scrap tenemos un curso para principiantes que incluye 9 álbumes de scrap, cada uno con una espina y un sistema pop-up diferente. Pero si ya empezaste y querés un nuevo desafío, te invito a que conozcas el curso Familiar y el curso Gorgeous, porque ambos están íntegramente dedicados a los mecanismos pop-up más complejos. Ahora sí, como siempre, haciendo apología del scrapbooking, y como ya saben que soy fanática de los pop-up, te invito a que los pruebes y ensayes los diferentes mecanismos y técnicas que podés aplicar en tus proyectos de scrap. Porque con esta técnica, que es excelente, podés incorporar mucha magia en tus proyectos, también mucha alegría y diversión para quienes interactúan o van a recibir tu proyecto. Así que espero que lo pruebes. Quiero agradecerte enormemente por escuchar apología del scrapbooking, este podcast dedicado a las y los fans de las fotos y los papelitos. Si te gustó, déjame un like. Si tenés preguntas o comentarios, escribime, que tengo muchas ganas de saber de vos. Suscríbete al canal porque seguiremos subiendo podcasts sobre scrapbooking. Mi nombre es Natalia Rodríguez Cámara Y estoy en Instagram como Mandarin Scrap. Seguime ahí que publicamos novedades semanales que seguro te interesan. Y si querés conocer los productos de Mandarin Scrap, Nos encontrás con ese nombre en Tienda Nube. nos escuchamos en la próxima y acá te dejo mi mantra de regalo. Scrapear es construir el relato de tu vida, porque lo creas con tu trabajo, tu creatividad y tu mirada.